Qué alegría que podamos disfrutar de un nuevo día y compartir de este espacio tan especial. La reflexión de hoy tiene como título Alabando en medio de una crisis. En Hechos 16, del 16 al 24, encontramos cómo Pablo y Silas fueron enviados a la cárcel de manera injusta, fueron golpeados y colocados en el calabozo de más adentro. Los versículos 25 al 31 dicen: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas estaban en la cárcel por una injusticia, por predicar la palabra de Dios. Estaban en un lugar horrible, nauseabundo, la humedad impregnaba cada rincón de la cárcel y la falta de luz abrumaba. Los otros presos vociferaban groserías y se burlaban de esos dos locos enamorados de Jesús. Los habían azotado con varas. El dolor era irresistible, moverse un tormento. De pronto, en medio de tan atroz padecimiento, Pablo comenzó a entonar alabanzas y la prisión se llenó de paz y luz. Silas se unió al canto. Como Cristo, Pablo sabía que predicar el evangelio iba a representar acusaciones falsas, dolores, persecución y angustia. Sin embargo, su adoración estuvo siempre presente, dando testimonio fiel. Sus mejores epístolas, las más profundas y llenas de consolación, fueron escritas desde las diferentes cárceles, y en ninguna de sus cartas se lee una queja o sentimiento de derrota ante tal sufrimiento. Todo esto es reflejo de un verdadero hombre de fe, capaz de adorar y alabar a Dios en todo tiempo y en todo lugar, porque era un verdadero adorador en espíritu y en verdad. No sé cuál es la razón por la que tú puedas sentirte en prisión, pero hay prisiones que no tienen rejas y sin embargo ahogan e inmovilizan, nos avasallan y restringen nuestra libertad. Vivimos en una época de crisis espiritual, donde el vacío existencial contamina la vida cotidiana. Hay personas que se sienten prisioneras, atrapadas en el cepo de la angustia y la frustración. Algunas han buscado la salida en el alcohol, el sexo, las drogas y esas adicciones socialmente aceptadas como el trabajo excesivo o los medicamentos. Celebrar en tiempo de angustia puede ser visto como algo extraño. Sin embargo, cuando celebras que no estás solo y que Dios tiene todo bajo control, esto es reflejo de una vida espiritual madura. Tu cárcel puede ser un trabajo no deseado, un matrimonio duro, un viejo rencor, una enfermedad crónica, un pasado doloroso que ha dejado marcas, una crisis financiera o todo aquello que te paraliza, te hace sentir atrapado y te priva de paz. Sea la prisión que sea, no debemos quejarnos, no debemos murmurar, solo hay una alternativa: orar y alabar. Para que la oscuridad se disipe, es en medio de los problemas donde más debes aferrarte a Dios, donde la oscuridad cubre toda desesperanza, la alabanza llenará de gozo tu ser. No dejes que las circunstancias interfieran con tu devoción hacia Dios. Pablo y Silas hicieron a un lado el sufrimiento y el cansancio para comenzar a alabar y adorar a Dios. Para que tu voz trascienda. A veces transmitir tus creencias puede resultar difícil, pero si otros te oyen alabar a Dios, se harán preguntas sobre cómo puedes, inmerso en tanto problema, tener ánimo para hacerlo. Alabar es la mejor forma de testificar a los demás tu vínculo personal con Dios y tu vida transformada en gozo. Para entrar al mundo sobrenatural. Los tiempos de adversidad son una oportunidad para experimentar el poder y las maravillas de Dios en nuestra vida. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero Dios desea llevarte al plano espiritual porque ahí se comunica contigo. Al alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad, entras de inmediato al mundo espiritual y remueves todas las fuerzas del enemigo que te atan, sean fuerzas espirituales malignas, pecados, angustias o quebrantos. Tu vida es liberada y transformada. Para que otros crean. Cuando eres capaz de alabar a Dios y adorarlo en medio de las pruebas más terribles, suceden milagros inesperados. Uno de ellos es sentir gozo en tu alma y la firme convicción de que Dios tiene todo bajo control. Pero otro bastante significativo es ver la vida transformada de quienes te rodean.
Incluso aquellos que menos esperas comienzan a experimentar alegría y deseos de tener el vínculo de amor que tú tienes con Dios. Deja que el Espíritu Santo obre en tu dolor. Tu cárcel puede ser de máxima seguridad y sus muros impenetrables, mas recuerda que alabar es el arma más poderosa que existe para testificar a otros del poder de Dios presente en tu vida. No importa si tu voz no es hermosa, Dios anhela escucharla. Comienza hoy a darle tu mejor alabanza y tu mejor adoración, y verás cómo el poder fluye en tu vida y los milagros se vuelven cotidianos, mientras las rejas se abren y eres liberado de tu aflicción. Celebra la vida en medio de tu medianoche más fría y húmeda, porque Dios ilumina tu camino y abre la reja de tu cárcel. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias por este día, gracias por esta reflexión. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a adorarte, a alabarte, aún en medio de las crisis, de las dificultades, de los problemas, que nosotros siempre tengamos una actitud de alabanza permanente a ti. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Te amamos y hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue un gusto haberlos acompañado en este espacio. Soy Valeria Giraldo y esto es Aliento Diario de Vida.